Bienvenidos y bienvenidas a otro video más de Profe C. Vamos aquí a trabajar lo que son un conectivo lógico. Cuando hablamos de conectivo lógico nos vamos a referir a varios conectivos. En esta parte que son no, y, o, sí, entonces, y sí, y solo sí. Estos conectivos, cada uno tiene su símbolo, excepto no, que no tiene aquí dos símbolos que se pueden representar tanto con este como con ese. Es decir, que son lo mismo. Y que significa este símbolo, o significa esta V así, al revés, perdón, esta V normal, o que significa esta V con una línea horizontal abajo, sí entonces, que en esta parte se significa esto, y sí solo sí, que son dos flechas, es decir, dos rectas. En esta parte del símbolo, cada uno de ellas tiene un nombre. Esta parte se le llama negación, a este símbolo se le llama conjunción, a este disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional y bicondicional. Cada una de estas partes tiene sus reglas. La negación dice que es lo contrario o los valores presentados, es decir, que si usted tiene una parte V, entonces lo contrario de V sería F, es decir, verdadero, lo contrario de verdadero sería falso. Entonces la conjunción dice que solamente verdadero cuando los dos valores que la forman son verdaderos. En esta parte es bueno aprenderse estas leyes. Eso es lo esencial para usted poder realizar o formar lo que es una tabla de verdad. Entonces dice que solamente es verdadero cuando los dos que la forman son verdaderos. Esa es la conjunción. La disyunción es lo contrario. Esta solamente es falsa cuando los dos que la forman son falsas. En este sentido. Entonces la disyunción exclusiva solamente es falso cuando los dos valores que la forman son iguales. Es decir, que si tiene dos valores iguales, te ve este símbolo en el medio de la forma proposicional, entonces tiene dos valores, son iguales, entonces son falsas. La condicional solamente es falsa cuando el primero es verdadero y el otro que sigue es falso. Cuando está ese símbolo en el medio de los dos, usted ve que dice verdadero y otro dice falso, entonces es falsa. Pero si dice falso y verdadero, no puede ser falsa, tiene que ser verdadero. Entonces la bicondicional es lo contrario a la disyunción exclusiva, que solamente es verdadera cuando las dos que la forman son iguales. Esta es falsa cuando son iguales y esta es verdadera cuando son iguales. Pero se recuerden el símbolo, que son totalmente diferentes. Bien, entonces vamos a explicar cada una de estas leyes utilizando algunas tablas ya realizadas. Comenzamos con la parte de la negación. En términos de la negación, tenemos que dice que es lo contrario a los valores presentados en las columnas. Es decir, yo tengo aquí P y P tiene V y F. Entonces, ¿qué sería negación de P? Pero dice que lo está negando, dice no P. Entonces sería lo contrario de que tiene P. Si P tiene V, entonces aquí negación de P tendría ¿quién? Lo contrario, que es ¿quién? Falso. Si P tiene falso, entonces lo contrario sería aquí verdadero. Entonces sería así. Falso y verdadero, es decir, lo contrario que tiene P. Aquí también tenemos negación de P y Q. Entonces aquí tenemos P y Q, pero ¿quién es P y Q? ¿Qué tiene P y Q? Falso y verdadero. Entonces ¿quién tendría la negación de P y Q? Lo contrario de esto. Si aquí tiene falso, aquí tendría verdadero. Y si aquí tiene verdadero, aquí tendría ¿quién? Falso. Eso es. La negación es que lo contrario de lo que tengan los valores presentados. Si aparece negación de esto, entonces ya usted sabe que usted tiene que negar esta parte aquí. Se aparece así. Bien, entonces vamos a la conjunción. La conjunción, recuerda que significa y este es el símbolo que lo representa. Esta es la forma proposicional, eso más adelante se lo dejaré en un video. Bien, entonces dice, es verdadero cuando los dos valores relacionados son verdaderos. En todos los demás casos serían falsos. Entonces, miren, P que siempre tiene esta fórmula, dos verdaderas y dos falsas, y Q que siempre va a tener verdadero y falso, siempre y cuando se calcule el número de filas. Eso es más adelante, también se lo voy a dejar. Bien, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que dice la regla que solamente es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderos, ¿verdad? Entonces, si P tiene verdadero y Q tiene verdadero, y este es el símbolo de la conjunción que me dice que lo que dije anteriormente, que solamente es verdadero cuando las dos que la forman son verdaderos, y me dice que tengo que trabajar a P y a Q. Entonces son P y Q. Pero P tiene verdadero y en la misma fila aquí tiene verdadero. Entonces, ¿qué sería? Verdadero. Porque dice que solamente es verdadero cuando las dos que la forman son verdaderos. En todos los demás casos serían falsos. Entonces aquí sería verdadero.
Tengo verdadero aquí y falso aquí. ¿Sería verdadero? No, sería falso. Porque solamente es verdadero cuando las dos que la forman son verdaderos. Así como tenemos en la primera fila, sin contar esta parte. Como tenemos la primera fila aquí. Bien. Entonces aquí sería verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Y falso y falso también sería falso. Entonces la primera sería nada más la única verdadera. Porque nada más me admite que es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderas. Vamos a la disyunción inclusiva, que en este caso sería lo contrario, que solamente es falsa cuando las dos que la forman son falsas. Y en todos los demás casos sería que verdaderos. De lo contrario, vamos aquí a renovar el cerebro. Vamos aquí. Entonces sería P que tiene verdadero y aquí P que tiene verdadero. ¿Qué sería aquí? P o Q, ese es el símbolo ahora. ¿Qué sería aquí? También sería que verdadero. ¿Por qué sería verdadero? Porque dice que solamente admite falsas cuando son así, falsa, falsa. De esta forma, falsa, falsa. En todos los demás casos sería verdadero. Entonces verdadero y F sería ¿quién? También verdadero. Falso y verdadero también sería ¿quién? Verdadero. Pero falso y falso aquí sería ¿quién? Falso, entonces quedaría así. Muy bien, pero ¿por qué anteriormente aquí nosotros pusimos verdadero y falso y salía aquí falso? Muy bien, porque teníamos otro símbolo, es decir, otra operación que era la conjunción. Teníamos aquí la conjunción, pero ahora aquí tenemos la disyunción. Entonces dice que en todos los demás casos sería verdadero, que solamente es falso cuando son así. Falso y falso es falso. Y si aparece variado como sea, todo va a ser como verdadero. Bien, en la disyunción exclusiva dice que solamente es falsa cuando los dos valores relacionados son iguales. Es decir, cuando tú tienes dos valores iguales es falso. En todos los demás casos sería verdadero. Ah, ok. Verdadero y verdadero sería ¿qué? Falso o verdadero. Sería falso porque son iguales los valores. Verdadero y verdadero. Recuerde que esto es la operación que se está utilizando de P y Q. P y Q. Bien. Entonces aquí sería ¿quién? Sería falsa. Verdadero y falso sería verdadero. Y falso y verdadero sería ¿quién? Verdadero. Y falsa y falsa sería ¿quién? Falsa. Entonces sería así la regla. Porque solamente es falsa cuando las dos que la forman son iguales. Bien. Vamos a la disyunción, a la condicional. Dice que solamente es falsa. Dice cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos serían ¿qué? Verdadero. Es decir, que cuando la V se encuentra de primero y después la F sería falso. Bien, en esta parte tenemos P en sí, entonces Q. Es decir, condicional Q. Está trabajando P con Q utilizando el símbolo de la condicional, es decir, P y Q, utilizando este símbolo. Entonces tenemos aquí verdadero y verdadero. ¿Sería quién? Sería verdadero porque dice que solamente es falsa cuando primero se encuentra el verdadero y después se encuentra el falso. Bien, entonces tenemos verdadero y verdadero, ¿sería quién? Verdadero. Aquí, verdadero y falso, tendríamos quién? Falso, porque primero se encuentra el verdadero y después el falso. Ah, y falso y verdadero tendríamos quién? Verdadero, porque tendría que estar el verdadero de primero y después el falso para ser falsa. Y luego falsa y falsa también tendríamos quién? Que es verdadero. Bien, entonces la única sería falsa sería la segunda, porque dice que primero está la V y después la F, entonces así siempre sería falsa. Bien, vamos a la bicondicional, que es ya, como que dice la última. Dice aquí que es lo contrario de la disyunción exclusiva, que solamente es verdadero cuando las dos que la forman son iguales, tienen el mismo valor. Sencillo, verdadero y verdadero, entonces sería ¿quién? Verdadero. Verdadero y falso no son iguales, entonces falso. Entonces falso y verdadero no son iguales, entonces falso. Y aquí falso y falso, entonces sería ¿quién? Verdadero. En esta parte. Utilizando siempre este símbolo que se encuentra aquí en el medio. P bicondicional Q. Bien, entonces en esta parte ya concluimos. Y cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios. Entonces Dios lo igual. Nos vemos en el próximo.